ECM Óscar Berlanga. El accidente y salida del cuerpo. El último momento que tengo grabado es cuando salgo catapultado y quedo en el aire pensando, bueno, esto ya se ha acabado, que no me duela mucho. Ese pensamiento fue lo último que recordé en relación con el accidente. Después, el siguiente recuerdo que tengo es de verme a mí mismo proyectado fuera de mi cuerpo, a una distancia aproximada de unos 30 metros. Desde esa posición podía ver mi cuerpo accidentado y todo ensangrentado. Me vi proyectado fuera de mi cuerpo y lo primero que sentí fue un alivio muy grande. Me sentía como liberado. Instintivamente lo primero que hice fue mirarme las manos, porque podía verme a mí mismo, pero también veía mi cuerpo. Sin embargo, sentía o entendía que yo había formado parte de ese cuerpo, pero que ese cuerpo no era yo. A partir de ese momento comencé a despertar, y me vinieron recuerdos constantemente. Empecé a entender que yo no estaba relacionado con estos temas en absoluto. Se iba despertando en mí un conocimiento que aquí no tenemos, como si de repente recordara dónde había dejado algo que había olvidado. Era similar a esa sensación de cuando recuerdas algo que habías olvidado y piensas, ah, esto es así. Era una especie de revelación, una sensación que me sorprendía por cómo me hacía vivir la experiencia. A la vez, me sentía muy tranquilo y percibía esa tranquilidad como algo natural, algo normal, sin que fuera una calma fuera de lo común. Además, sentí ese alivio de salir de mi cuerpo y experimentar una paz muy profunda. Estaba sumamente tranquilo y a gusto, experimentando una sensación de paz y bienestar que me envolvía por completo. No me veía las manos, pero las sentía. Sentía que las tenía, como si mi cuerpo estuviera estirado, en lo alto. Comencé a darme cuenta de que tenía una visión periférica de 360 grados y que podía prestar atención a varios puntos a la vez. Cuando enfocaba en algo, era como si tuviera un foco total en ese lugar, lo que me permitía estar completamente concentrado en múltiples aspectos simultáneamente. Por ejemplo, podía percibir el agobio y la angustia que sentía el señor del coche, que estaba llamando a emergencias. Era como si pudiera sentir lo que él estaba sintiendo, y en ese momento quise transmitirle que todo estaba bien, que no pasaba nada, que tuviese tranquilidad. Aunque sabía que me había hecho daño, intentaba calmarlo porque percibía su nerviosismo. No dejaba de sorprenderme todo, aunque a la vez me parecía lo más normal. Me di cuenta de que, desde esa altura en la que ponía mi foco, yo formaba parte de aquello. En realidad, me transformaba en lo que estaba viendo. Estaba en esa misma altura y además sentía desde mi pecho, aunque no podía verlo, como si tuviese un hilo o una cuerda que me ataba, que me sujetaba o me anclaba a mi cuerpo físico. Para que os hagáis una idea, me sentía como una especie de cometa que sobrevolaba allí, pero con un punto de anclaje. Visión 360 y conexión total. Yo estoy así, y empiezo a fijarme en todo lo que me rodea, en el paisaje. Me llama la atención, y noto que cada elemento tiene una vibración concreta. Cada cosa, desde las rocas hasta el aire y el mar, posee una vibración diferente. Sentí que todo, absolutamente todo estaba vivo, que formaba parte de un todo, y que yo también era parte de ese todo. Desde ese momento comencé un tipo de viaje, simplemente con la mirada hacia lo que me rodeaba. Era como si estuviera allí, sintiendo lo que sería ser el musgo que cubre las rocas, las algas, el mar. Sentía cómo el aire acariciaba todas esas partículas, cómo iba tocando y moviendo el agua del mar, provocando las olas. En un momento me sumergí en el mar. No sabría decirte exactamente cuánto tiempo estuve allí, porque no tengo una percepción clara del paso del tiempo en ese estado. Es como si estuviera en varios sitios a la vez, viviendo toda esa experiencia con un foco que me permitía estar presente en cada una de ellas simultáneamente. Pasé mucho tiempo dentro del mar, siendo el mar mismo, sintiendo el oleaje, el movimiento, los peces y todo lo que implica ese entorno marino. En esa experiencia sentí que formaba parte de ese mundo acuático, completamente inmerso en su vibración y riqueza. Sentía como si pudiera ver muchas capas, similares a las capas de una cebolla, ya que tenemos varios cuerpos. Además, sentía que también estaba en varios lugares al mismo tiempo,
Creo que tuve una conversación conmigo mismo donde me preguntaba cosas y mi yo superior, o como prefieras llamarlo, me respondía. Era como si tuviera un conocimiento, y te digo que aquí, en este lugar, no lo tenemos. Eso me da bastante rabia, porque recuerdo tener ese conocimiento, hacerme ciertas preguntas y saber un poco cómo funcionaba todo. Sin embargo, no es que no pueda retener ese conocimiento, sino que parece que se me escapa, que se me va. Es como cuando intentas recordar un sueño. Recuerdas algunas partes, pero en realidad se te escapan. Sabes que el sueño fue mucho más largo, que pasaron muchas cosas, pero se borra o se desvanece de tu memoria. ECM, Óscar Berlanga, elevación. Volví a elevarme, sintiendo como si fuera el viento. Regresé a ese estado en el que me encontraba antes, ese cuerpo cometa. En un momento sentí ganas de darme la vuelta, aunque tenía una visión completa de 360 grados, podía ver en todas las direcciones. Quería girar mi cuerpo para mirar hacia arriba. Al principio deseaba observar las nubes y, simplemente, pensarlo. En ese mismo instante, como si fuera un acto consciente, me di la vuelta. Notaba un hilo que mencionaba antes, que estaba detrás en mi espalda y me sostenía. Me entretenía observando las nubes, sintiendo su vapor y viendo cómo viajan. Sentía también el calor del sol. Más que calor, era como si fuera amor, el amor que nos da el sol, los fotones. Entonces decidí que quería subir un poco más, alcanzar una visión más alta, incluso atravesar esas nubes. Comencé a estirar, a extenderme, y noté que ese hilo no era rígido, sino elástico, como si fuera un chicle que se estira y se alarga. Hacía fuerza, pero no de manera rígida, sino suave, como una goma. En un momento de esa ascensión sentí que esa fuerza se separaba, que me liberaba. En ese instante salí disparado a una velocidad impresionante. Sin embargo, siempre he tenido la sensación de que no me dirigía hacia el espacio exterior, sino hacia el interior. Dije, ¿hacia el interior de qué? No lo sabía con certeza, pero sentía que era un viaje hacia el interior, como una exploración interna. El túnel. Entro en el famoso túnel que, según mi experiencia, en mi opinión, sí que podía distinguir las paredes que lo delimitaban. En esas paredes se formaban lo que parecía una tormenta, con nubes muy densas en las que también había rayos y relámpagos. Todo esto lo percibía mientras seguía dentro del túnel a una velocidad muy grande. Sentía una tranquilidad y una paz absoluta. La experiencia era como la película más alucinante que hayas visto, pero a la vez transmitía una sensación de calma y familiaridad, como si ya hubiera pasado por esa misma situación varias veces antes y no ocurriera nada peligroso. Era similar a cuando uno va a un parque de atracciones y se sube a una montaña rusa. Sabes que te va a dar vértigo al bajar, que va a hacer un looping, pero también sabes que ya has vivido esa experiencia antes y que, en definitiva, no pasa nada. Estás tranquilo en ese sentido. Era como si esa experiencia fuera familiar, como si ya la hubieras vivido antes. No era exactamente un recuerdo, sino más bien la sensación de estar recordando todo el tiempo, como si fuera algo que ya conoces. Todo lo que experimentaba era como una constante sensación de «Ah, sí, esto ya lo he vivido», muy natural, como una sensación que se mantenía de manera constante. Es complicado explicar que aquello era mucho más real que lo que tengo aquí ahora. Y todo parecía más vivo, más intenso. Los colores, todo en general, era como más auténtico, más real. Las esferas. Bueno, estoy en ese viaje alucinante por el túnel y, en un momento, me doy cuenta de que me acompañan unas esferas. No sabría decirte exactamente cuántas son, pero parecen ser entre 6 y 8 aproximadamente. Me fijo en ellas y noto que emanan luz desde su interior. Cada una predomina en un color diferente. Aunque estos colores van cambiando en tonalidades e intensidad, no permanecen siempre iguales. Como soy pintor y dibujante y he estudiado sobre colores, puedo decir que no sabría explicarte exactamente qué colores vi, porque el color en sí no existe en esa realidad. Es otra cosa que sé con certeza. No puedo imaginar algo que no he visto. Incluso no puedo explicarlo con palabras convencionales. Estas esferas contienen esa luz dentro de lo que parece una burbuja, una esfera que la mantiene contenida. La luz no se dispersa, sino que permanece en su interior. Todo esto funciona más por lo que se siente que por lo que se piensa.
Lo que sientes es muy potente. Incluso hay otros sentidos que aquí no tenemos, que se suman y que te hacen experimentar una sensación de totalidad sensorial muy intensa. Tenía la sensación, o la certeza, de que esas esferas no eran simplemente luces, sino que representaban a personas y que ya las conocía. Sentí que las reconocía. Entonces se empezó a despertar en mí una alegría, una emoción muy grande, como una alegría profunda y poderosa. Una de las esferas se aproxima más a mí y al acercarse mucho, casi parece estar justo al lado de mi cara, o lo que yo sentía que era mi cara. Noté la fragancia, el olor de mi abuelo, esa misma fragancia que tenemos cada uno, ¿no? Cada persona tiene su propio aroma. Automáticamente supe que era mi abuelo. Él falleció en 1985, cuando yo tenía 7 años. Era muy pequeño en ese entonces. En ese momento sentí mucha emoción, alegría y sorpresa al pensar, hostia, el Yayo está aquí acompañándome. Sentí que esa esfera o esa presencia quería transmitirme algo. No es que simplemente lo notara, sino que parecía que me venía un mensaje, no de manera telepática en el sentido de escuchar una voz, sino en forma de conocimiento. Es como si el mensaje llegara completo, en su totalidad, sin que fuera una frase concreta. Ese mensaje me decía que estuviera tranquilo, que no pasaba nada, que él venía a acompañarme en ese momento y en ese trayecto. Sentí que estaban conmigo, que me estaban apoyando. Pensé que estaba muy tranquilo, muy contento, y notaba cómo me caían lágrimas, aunque en realidad no sentía lágrimas físicas. Era como si estuviera llorando de alegría, de emoción, pero sin que se notara en mi rostro. Solo experimentaba esa sensación de haber llorado de felicidad. ECM, Óscar Berlanga, La Luz. Mientras avanzaba por ese túnel, empecé a notar una luz que, sinceramente, me resulta muy difícil de describir. A medida que avanzaba, en mi experiencia personal, el amor que iba sintiendo se volvía cada vez más intenso, más profundo. Llegó un momento en que era casi imposible de sostener. Parecía que me iba a explotar el pecho por la intensidad de ese amor, un amor que en realidad aquí no existe, no hay. Bueno, yo lo explico así. Era como una luz líquida, no sé cómo describirla de otra manera, y notaba que tenía un brillo brutal. Aquí, en este momento, nos deslumbraría y aún así los párpados nos molestarían, porque era súper intensa. Iba variando, pero predominaba un blanco muy potente, muy puro, un blanco absoluto. Pero también, no sé cómo se dice, el interior de los frutos del mar, las conchas y eso, que tienen ese brillo iridiscente en su interior, pues era como si tuviera flashes, así, como un resplandor de colores, y a la vez como si fuera la luz del atardecer, anaranjada o dorada, muy agradable. Esa luz iba y venía, pero predominaba ese tono, y además tenía un pulsar, como un latido. Yo sentía que eso era pura vida, que estaba vivo, como si fuera el pulso de un corazón. Pum, pum. Yo me iba acercando, cada vez más, y en ese momento todavía estaba dentro del túnel. Pude ver cómo venía a mucha velocidad, y en las paredes formaba una especie de onda, una circunferencia que me atravesaba. Sentí una vibración muy intensa, tan fuerte que me dio un escalofrío. En ese momento comenzaron a llegarme unos mensajes. Eran mensajes muy sencillos. Primero, me decían que tenía que detenerme, que debía regresar y no seguir avanzando. Sin embargo, yo ignoré totalmente ese mensaje. Me hice el loco, como si esa comunicación no fuera conmigo. Simplemente pensé que no tenía nada que ver conmigo. Voy a apartarme un poco de la historia, pero aprovecho para mencionarlo porque tal vez se me pase después. Algo que, al recordar todo esto, me hizo sentir incluso cierta culpa. Tengo una hija, y en ningún momento de toda esta experiencia me acordé de ella, de mis familiares o de mis amigos. Era como si creyera que todo estaba bien, que todo era perfecto y que eso no tenía mayor importancia. No lo hacía desde el egoísmo, sino desde la sensación de que todo estaba en su lugar y que todo era como debía ser. Bueno, me vino otra vez esa misma onda, me atravesó de nuevo y el mensaje era más elaborado, más una explicación larga. Me venía a hacer entender que, bueno, lo mismo de siempre, ¿no? Pero siempre desde un cariño, no desde algo como una orden o una imposición. Me hacía entender que, en realidad, no era mi momento para volver y que, de alguna manera,
me recordaba que ya había decidido quedarme más tiempo aquí, que tenía cosas que hacer. Yo lo expliqué así, pero en realidad lo sentí y lo entendí de esa forma, que estar encarnado aquí no es nada fácil, en el sentido de que es como un privilegio. Es como si encarnar aquí no se le diera a cualquiera, como si hubiera una especie de lista de espera muy grande, y que debía aprovechar esa oportunidad, que tenía que aprovecharla, porque tenía cosas que hacer. Era como una responsabilidad que debía asumir, pero a la vez me decían que era totalmente libre, que no pasaba nada si decidía volver, que si quería volver estaba bien, pero que no me quejase después, si decidía irme y volver. Pensé entonces, es verdad, ¿no? Que debía tener conciencia de eso y aceptar que así es. Y justo en ese momento en que tuve ese pensamiento, aparecí en un hospital despierto.